Vamos a analizar el concepto del poder formativo de la experiencia colectiva. Para muchos teóricos, el término experiencia suele ser muy peyorativo o carece de validez debido a su subjetividad. Sin embargo, el término puede tener ese grado de validez y confiabilidad dentro de lo que son las ciencias. Vamos a aplicar el concepto de la experiencia dentro de la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Siempre que tenemos un grupo nuevo o iniciamos un curso o un ciclo escolar, debemos analizar cuáles han sido nuestras experiencias pasadas y ver cuáles son las experiencias que voy a utilizar para ver cuáles son los frutos que voy a tener en el nuevo grupo. No puedo utilizar las mismas experiencias en todos los grupos. Siempre debe de cambiar. ¿Por qué cambian? Porque los alumnos son diferentes, presentan características, presentan rasgos culturales, sociales, políticos totalmente diferentes. Entonces, puedo aprovechar el concepto de la experiencia de cursos pasados para mejorar los nuevos cursos. Vamos a ver cómo este concepto de experiencia ha tenido relevancia durante muchos años y se ha utilizado dentro de lo que es la pedagogía para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a citar al autor John Dewey, ¿sí?, quien en términos muy sencillos me dice que la experiencia no solamente son conocimientos, la experiencia es todo aquello que se aprende en relación al ser vivo con su medio ambiente y con su medio social. El medio ambiente se refiere a la naturaleza y el medio social a los rasgos culturales en el que se desenvuelve. Y entonces, cada sociedad presenta diferentes características o diferentes rasgos culturales. Bien, vamos a ver cómo adaptar el término de experiencia de una forma científica para que cumpla con esa característica. John Dewey se basa en lo que es el método científico, ¿sí? A pesar de que el método científico se ha utilizado para las investigaciones del positivismo o lo que son las ciencias exactas, dentro de las ciencias sociales también se ha adaptado ese término. Si recordamos, el método científico es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de acuerdo al autor Mario Bunge, ¿sí? Entonces, Dewey utiliza el método científico para que nuestro concepto de experiencia tenga esa validez y esa confiabilidad. Voy a utilizar la experiencia a partir del método científico para generar un proceso de enseñanza, ¿sí? Un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje, ¿sí? A este proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente se le conoce como método problema, ¿sí?, o solución de problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que las experiencias surjan o tengan fruto dentro de lo que es la enseñanza? Pues voy a usar la teoría y voy a utilizar la
la práctica, ¿sí? La teoría me va a dar los conocimientos y la práctica me va a dar la experiencia. De nada me sirve que el alumno o el niño o el educando se aprenda las tablas de multiplicar de memoria, que se aprenda los conceptos de memoria, que se aprenda las teorías de memoria. No me sirven de nada. ¿Por qué no me sirven de nada? Porque solamente, si tiene el conocimiento de la teoría, solamente repite, solamente memorizó. Cuando yo me voy a la práctica, si el niño no ha comprendido el concepto, realmente no va a poder desarrollar esa parte elemental para la vida, resolver problemas de la sociedad. Por eso estamos manejando la solución de problemas. En la solución de problemas debo de contextualizar al alumno de acuerdo al medio donde se está desarrollando. Por eso nos dice Dewey que la experiencia es un intercambio del ser vivo en su medio ambiente físico y social y no solamente de conocimiento. Y entonces vamos a hablar de que la experiencia y los pensamientos deben de estar mutuamente relacionados. No los debo de manejar por separado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces continuamos. El método científico me va a ayudar para que esto, la experiencia, se vuelva ciencia. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces el ser humano tiene que aprender por interacción con su medio ambiente a partir de sus capacidades y adaptación funcional a través del ensayo y el error. Vamos a analizar un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo le voy a enseñar al niño las matemáticas si no contamos con los elementos tecnológicos o científicos? Estamos hablando de una zona, ¿sí?, de la Sierra de Puebla, de la Sierra de Chiapas, de la Sierra de Veracruz, donde no se cuentan con esos elementos. Pues muy sencillo, vamos a utilizar, ¿sí?, los utensilios o las cosas que el niño conoce, que el niño domina, y a partir de ahí le puedo enseñar que él puede realizar sumas y que cuando esas sumas las factoriza o las multiplica, se refiere al mismo concepto. Hablando de un término un poquito más elevado de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, voy a utilizar las herramientas del contexto donde yo estoy desarrollando como parte de la experiencia educativa, ¿sí? Otro ejemplo muy sencillo es ahorita, ¿verdad? Estamos pasando por una situación donde no tenemos clases presenciales. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Ser autónomo, aprender a prueba y error. ¿Que no sé usar una plataforma? Bueno, tengo que aprender. No es nada del otro mundo. Ya está todo diseñado. Lo único que voy a hacer es utilizar esa herramienta como un medio de comunicación. Y entonces me tengo que adaptar a las necesidades de mi medio en el que me estoy desarrollando. Bien, voy a adaptarme al medio en el que vivo. Si cuento con las herramientas tecnológicas, voy a utilizar esas herramientas tecnológicas. Pero si carezco de las herramientas tecnológicas, entonces busco otro proceso para adaptarme a las necesidades de la sociedad. Y entonces ahí viene la parte de la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del pedagogo? El pedagogo busca los métodos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no para una sola situación, sino para diversas situaciones o para diferentes contextos sociales. Bien, eso es interesante. ¿Por qué? Si el pedagogo va a diseñar la parte
de la habilidad lectora, la habilidad matemática, la habilidad artística, ¿sí? Tiene que buscar las herramientas de acuerdo al contexto donde se está desarrollando, ¿sí? Entonces, vamos a buscar que sean experiencias reales para los estudiantes, que supongan una solución de problemas prácticos, ¿sí? De nada sirve considerar a la educación como algo muy bonito, que cuento con toda la tecnología, que cuento con todos los servicios de Internet. ¿Por qué? En esta sociedad, ¿sí?, hay alumnos o hay personas que no cuentan con todos los servicios. Y entonces ya no funciona mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sí puedo contextualizarlo de acuerdo a sus necesidades. Y entonces, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer: buscar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para que las nuevas generaciones que se están formando sean responsables ante los nuevos desafíos de la sociedad. Voy a buscar cómo motivar al alumno para que se interese en lograr no el conocimiento, sino lograr que analicen ese conocimiento. Les ponía yo el ejemplo de las tablas de multiplicar, o les pongo el ejemplo de que el alumno sabe leer. De nada me sirve que el alumno se aprenda las tablas de multiplicar, de nada me sirve que el alumno sí sabe leer, pero no sabe interpretar qué es lo que está leyendo. Es algo complicado. El concepto de interpretación es muy amplio, ¿sí? Yo me puedo aprender fórmulas, me puedo aprender teorías de memoria, pero si no las puedo interpretar o no las sé interpretar, de nada me sirve. ¿Cómo voy a hacer para hacer esa interpretación? A partir de la experiencia. Las primeras interpretaciones me voy a equivocar, voy a cometer errores, pero si yo aprendo de esas experiencias y acepto esos errores, entonces ahora, en lugar de ser un criticón, me voy a volver un crítico sobre ese concepto. Y entonces voy a analizar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la experiencia que he tenido en los diferentes procesos o en los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje. Todo es variado, porque tenemos lo que son las inteligencias múltiples y tenemos las técnicas de enseñanza-aprendizaje y tenemos lo que son los estudios o lo que son los estilos de aprendizaje del alumno. Y entonces, si yo me pongo a analizar todos esos conceptos, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando se diseña o cuando se planea una estrategia de enseñanza? Pues basarme en lo que es la experiencia. ¿Cuáles son las experiencias pasadas que me han servido y cuáles son las que no me han servido, ¿verdad? Y no las voy a aplicar directamente, o igual las tengo que modificar porque tengo que mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, vamos a revisar de forma personal algunas cuestiones, ¿sí?, interesantes para la parte de la experiencia, ¿sí? La primera va a ser ¿a qué se refieren Dewey cuando dice que se debe educar más que reproducir conocimientos?
Vamos a checar otra. ¿Cuáles son mis intereses reales y cuáles son mis experiencias pasadas que intervienen en mi formación como pedagogo. ¿Sí? Vamos a checar. Vamos a checar estas actividades para que las desarrollen de forma personal, analicen, no se trata de copiar y pegar nada más lo que es o lo que nos dice el autor, sino reflexionar, analizar, criticar realmente qué es una experiencia, cuáles son las experiencias que nos sirven o que nos funcionan dentro de la formación como pedagogos.